Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 38, Los primeros gladiadores. Si el tema del episodio pasado fue clausura, el tema de este episodio es la vergüenza. Así es, el episodio pasado tuvimos la clausura de las guerras latinas, la vida de Decio Mus, pueblos varios en Italia y en nuestra saga familiar, la muerte de Marco el Gladiador, Marcia y Aeliana. En este episodio el tema es vergüenza y humillación y ya veremos por qué. En Roma primero llegaron noticias de que el ejército romano había sido atrapado en las Orcas Caudinas. No sabiendo aún los detalles de lo que pasó, el Senado romano inmediatamente comenzó a llamar a gente para formar un ejército nuevo, creyendo que enviando a más tropas se resolvería la situación. Pero, menos de una semana más tarde, llegaron noticias nuevas a Roma y la ciudad entera sintió la humillación del evento. Las legiones romanas se habían rendido a Cayo Poncio y estaban de regreso a la ciudad. ¿Cómo pudo suceder eso? Es lo que vamos a ver ahora, pero basta decir que las tropas romanas sintieron tanta vergüenza por haberse tenido que rendir que nadie habló por los 3 días de marcha entera entre las Orcas Caudinas y Roma. Y en Roma el pueblo sintió tanta vergüenza que ocasiones festivas tales como matrimonios fueron declarados prohibidos por un año entero. En el Senado romano, los senadores y demás magistrados se negaron a vestir sus coloridas togas de franjas púrpura y en vez de eso iban al Senado vestidos con las túnicas más comunes que poseían. Veamos exactamente la causa de tal vergüenza, pero primero vayamos brevemente a la palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra aurora y creo yo que todo el mundo tiene la idea o noción de algo bello, resplandeciente, colorido o mañanero cuando oye la palabra aurora. Y tenéis razón, porque el significado de aurora en latín es todo eso, y aquí tengo una lista muy breve de los significados de aurora. Madrugada, salida del sol, alba o amanecer, oriente como uno de los puntos cardinales. También podía significar la diosa Aurora, que obviamente era la diosa de la madrugada, y a veces vemos esa palabra como una representación de la gente del oriente también. Bueno, ahora vayamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es perago. Deletreo esa palabra P-E-R-A-G-O. Como siempre, vamos a explicar el significado de esa palabra durante el episodio que viene y también les invito a ver mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y cuya lista de palabras en latín va creciendo a medida que vamos añadiendo episodios a nuestro podcast. Y hablando de podcast, aquí va un breve anuncio. Como el episodio que viene es el episodio 39 y como el número 39 es divisible por 13, ese episodio va a ser un episodio de Estado de la Unión, al igual que episodios 13 y 26 en el pasado y episodio 52 en el futuro. Así que nuestro próximo episodio, Estado de la Unión 320 a.C., será un poquito más largo y nos llevará alrededor del mundo del mar Mediterráneo y todas las regiones que tarde o temprano juegan un rol en la historia de Roma. Y con la reciente muerte de Alejandro Magno y la desaparición del Imperio Persa, este episodio trae mucho material interesante. Como podrán notar, el primero de esos episodios de Estado de la Unión nos agarró en el año 509 a.C. El último episodio nos encontró en el año 390 y este nos encuentra en el año 320 a.C. Quién sabe dónde estaremos en nuestro episodio 52, pero a medida que el cuento de Roma se complica y a medida que más y más cosas suceden, menos años pasarán entre episodios de El Estado de la Unión. Bueno, luego de eso, episodio 40 coincide con la fiesta de Navidades de este año y he decidido crear un episodio especial para esa ocasión también. Así que episodio 39, Estado de la Unión 320 a.C., y episodio 40, Saturnalia y Navidad. Y después de eso, episodio 41 coincide con el Año Nuevo 218.
Así que para eso tenemos otro episodio especial donde veremos cómo los senadores romanos elegían a sus cónsules y demás puestos políticos, algo que hacían cada primer día del año, aun si durante muchos siglos ese día no era el 1 de enero, sino el 1 de marzo. Todavía no he decidido cómo se llamará ese episodio, pero les haré saber tan pronto como lo sepa. Lo que sí les puedo decir es que nuestro cuento de Roma sí va a continuar a lo largo de todos estos episodios especiales, y nuestro hilo del cuento con todo lo que pasa en las guerras samnitas y en la saga familiar no se va a interrumpir por episodios especiales. Al fin y al cabo, se trata de un cuento y cuentos se relatan de forma continua, ¿verdad? Bueno, anuncio dado. Y de regreso a las horcas caudinas. Con toda la humillación y la vergüenza que los soldados romanos sentían por haberse dejado atrapar entre las dos salidas de las horcas y, según el relato de Tito Livio, los días pasaban en silencio. Gente no hablaba durante comidas. Los soldados ni siquiera construyeron un verdadero campo fortificado en el llano entre los dos desfiladeros, ya que consideraban que eso no les traería ningunos frutos. Estaban a la merced de los samnitas. Y en el campo de los samnitas el viejo Herenio acababa de dejar el concilio de guerra y se fue de regreso a la ciudad de Caudina. Las palabras del viejo aún resonaban en la mente de Cayo Poncio como un eco contra las rocas de esas horcas mismas. Los romanos están desorientados en este momento, hijo, por lo que les ha sucedido. Una vez que los hombres que has exasperado por el tratamiento de humillación y vergüenza vuelvan a sus sentidos, verás el error que estás a punto de hacer. Recuerda esto, hijo, los romanos son un pueblo que no sabe cómo permanecer callado después de una derrota. Cualquiera que sea la desgracia que arda en sus almas, esa desgracia permanecerá allí para siempre y no les permitirá descansar hasta que te hayan hecho pagar por tus actos. Y lo pagarás miles de veces peor de lo que hagas con ellos. Y en el campo de los romanos, los dos cónsules habían llegado a una lúgubre decisión. Espurio Postumio Albino y Tito Venturio Calvino fueron a donde los samnitas a pedir que éstos les dieran las condiciones bajo las cuales los romanos pudiesen salir de la situación en la que se encontraban, vivos o muertos. Cayo Poncio les preguntó si entre los 50.000 hombres atrapados se encontraba algún sacerdote fetial, a lo que los romanos respondieron que no. Entonces Cayo Poncio les leyó las condiciones, a saber: 1. Todos los romanos entregarían todas sus armas, escudos, yelmos, sandalias y demás pertenencias a los samnitas. Solo se podían quedar con un solo artículo de ropa. 2. Todos los romanos pasarían bajo un yugo construido con 3 lanzas o jabalinas romanas, 2 de ellas clavadas en la tierra y la tercera unida a las 2, actuando como un arco. Ese arco sería tan bajo que hasta los romanos de baja estatura tendrían que inclinarse hacia adelante para poder pasar bajo el yugo en una vergonzosa posición de rendición. 3. Todos los romanos tendrán sus manos atadas detrás de sus espaldas y permanecerán maniatados hasta que los samnitas los dejen ir una vez que las demás estipulaciones se hayan cumplido de manera satisfactoria. 4. Los romanos jurarían en el nombre de sus dioses que abandonarán todo tipo de ataques directos al pueblo de los samnitas por un periodo de 5 años, bajo perjurio divino si ese juramento fuese quebrado. 5. Los 600 oficiales ecuestres se quedarán como rehenes con los samnitas. 6. Los cónsules romanos y el ejército entero caminarán de regreso a Roma, donde informarán al Senado romano de sus juramentos para que el Senado los apruebe, y luego estos 2 cónsules regresarán a Samnia para recuperar a los rehenes de rango ecuestre. 7. Las colonias de Fregelas, Terentino, Sátrico y otros asentamientos y colonias que los romanos habían creado dentro de lo que los samnitas consideraban territorio propio, serán evacuados inmediatamente por el Senado de Roma. 8. Roma y Samnia vivirán como 2 naciones, ambas soberanas y ambas regidas por sus propias leyes. 9. Debido a la falta de un sacerdote fetial entre los romanos, todos los nombres completos de los caballeros ecuestres serán anotados en una lista para ser mantenidos en los anales de historia, tanto de Roma como de Samnia. Dicho sea de paso, esa lista de nombres aún existe en el día de hoy.
Si los romanos hubiesen traído un sacerdote fetial con ellos, solamente los nombres de esos sacerdotes se hubieran engravado en la historia. Pero bueno, sucedió así, hablando de vergüenza. Y finalmente 10. Tropas romanas no irán a Lucera, Apulia, bajo ninguna circunstancia dentro de los 5 años acordados por este tratado. Ahí lo tenemos. Estas eran las condiciones impuestas por Cayo Poncio a pesar de los consejos dados por su padre. La vergüenza y la humillación no paraban de crecer, y cuando los cónsules oyeron esas condiciones, y cuando esas condiciones fueron leídas a las tropas romanas, un largo silencio invadió las filas de soldados. El sentimiento general era que los soldados preferían morir en el instante o morir lentamente tratando de evadir la trampa una vez y otra vez y miles de veces más. Todo era mejor que eso. Al final, un oficial del ejército romano, un hombre llamado Lucio Cornelio Lentulo, se levantó y habló. Lentulo era un oficial muy distinguido en las legiones romanas, tanto por su valor y coraje en el campo de batalla, como por su familia de origen noble, y la gente lo oyó decir algo así: Romanos, muchas veces he oído a mi padre decir que mi abuelo era el único de los hombres unos 70 años atrás que se negaba a pagarles a los galos cuando Breno invadió a nuestra ciudad y cuando nuestra ciudad pasó por su hora más oscura. Al final y al cabo, nuestros antepasados sí pagaron en oro para que los galos se fueran de nuestra ciudad. Y me pregunto muchas veces cómo el espíritu romano, tan ferviente y tan patriótico, pudo haber permitido esto. No estoy tratando de decir que morir por la patria de uno no es una causa noble. De hecho, si fuese de uso alguno, yo sería el primero en saltar sobre estos troncos y estas rocas y enfrentar a los samnitas hasta mi muerte. Eso, y mucho más que eso, yo haría por mi patria. Quiero repetir aquí las palabras de los senadores y aquellos que tuvieron que llegar a las conclusiones de pagar en oro a los galos. ¿A quiénes defendían? A un pueblo indefenso, a una masa de gente que vive en nuestra ciudad y que necesita de nuestro servicio y protección. Y es por esto que aquellos hombres decidieron que era de más valor deshacerse del enemigo de la manera en la que pudiesen permanecer con vida para poder ser de uso alguno a la hora de defender a ese pueblo indefenso, a esa masa de gente que vive en nuestra ciudad y que necesita de nuestro servicio y protección. En este momento, si pensáis que morir es más dulce que pasar bajo el yugo de lanzas, yo digo que tenéis la razón. Pero si hacéis esto, estáis dejando al pueblo indefenso como tal y estáis garantizando la muerte de la gente que vive en nuestra ciudad. Mirando de frente a nuestros dioses que nos han puesto en esta situación por razones que nosotros aún no podemos entender, yo digo que nos levantemos y que pasemos por debajo de ese yugo de vergüenza para así poder ser de uso más tarde en nuestras vidas. Si nuestros antepasados pudieron pagar por su libertad con oro para que el pueblo indefenso pueda vivir, nosotros tenemos el deber patriótico de pasar bajo el yugo para que nuestro pueblo también pueda vivir, porque no existe otro ejército de Roma aparte de este. Las palabras de Lentulo conmovieron a la multitud de soldados de tal manera que todo el mundo se apresuró a presionar a los cónsules de que el tratado fuese firmado. Y así fue que un tratado especial entre las fuerzas de Samnia y Roma fue firmado. Ese tratado, también llamado sponsio en latín, porque representaba un juramento formal de cónsules frente a dioses romanos, en la ausencia de aquellos sacerdotes fetiales, fue la primera vez en la historia de Roma que los romanos habían perdido una batalla sin siquiera sacar una espada. Y cuando los romanos fueron puestos en fila para poder pasar debajo del yugo, los samnitas hicieron que los dos cónsules pasasen bajo el yugo primeros y que fuesen vistos por todas las tropas romanas. Tanta fue la vergüenza en ese acto que, según el historiador Apiano, soldados romanos sentían náuseas y querían vomitar de solo ver a sus dos cónsules casi desnudos, con manos atadas, pasando bajo el arco de lanzas. Después de eso, todos los oficiales tenían que hacer lo mismo, y luego los hijos de todas las familias más nobles de Roma, y luego todos los demás. Los samnitas, mirando de cerca, no dejaban de apuntar con espadas y lanzas a los que pasaban por debajo del yugo, y muchos soldados romanos sentían tanto asco que en el momento de inclinarse escupían al suelo o pronunciaban insultos hacia los samnitas.
De hecho, sabemos que muchos legionarios romanos fueron heridos por los samnitas y hasta matados simplemente por no poder callarse la boca en el momento de pasar bajo el yugo. Y cuando ese proceso terminó, los samnitas dejaron que los romanos saliesen del desfiladero uno por uno y aún con sus manos atadas al campo abierto y hacia Roma. Los samnitas desataron las manos del último de los romanos. Sin comida y sin agua, los romanos fueron a marchar. Y tanta vergüenza sentían los romanos que mientras iban de regreso nadie siquiera pensó en ir a la ciudad de Capua a buscar ayuda, a pesar de que Capua estaba a 1 hora de marcha y Roma estaba a 3 días de marcha. Veremos luego, durante nuestro episodio del Estado de la Unión, cómo la ciudad de Capua reacciona con esa vuelta de eventos y también cómo el Senado romano recibe a estos legionarios. Sabemos por historia que Roma nunca trataba bien a soldados que volvían a Roma derrotados. Tanto así que aquellos romanos que habían perdido en la batalla de Canas en Apulia el día 2 de agosto del año 216 a.C. nunca fueron permitidos volver a Roma. Es más, esas tropas fueron desterradas a Sicilia y por décadas le rogaban al Senado de Roma que les diesen una misión honorable con la cual podrían terminar sus vidas y dejar de sentir la vergüenza de haber sido derrotados en batalla. Comentario personal: no era fácil ser un soldado romano. Y lo que sí les puedo decir ya es que la gran mayoría de los soldados sintieron tanta vergüenza que ni siquiera querían entrar a Roma de día y esperaban a que llegue la noche para poder entrar a la ciudad. Y cuando digo gran mayoría, estoy hablando de la gran mayoría de 50.000 personas. Es decir, el ejército romano entero. 50.000 hombres. Entre ellos unas 4.000 unidades de caballería, menos los 600 equites que se tuvieron que quedar como rehenes prisioneros de los samnitas. Como una nota de al lado y siguiendo con la descripción de cómo el ejército de Roma iba cambiando, quiero explicar que alrededor de esa época los romanos todavía andaban experimentando con la mejor manera de combatir en campo abierto y en lugares donde no había campo abierto. También experimentaban con diferentes tipos de aleaciones metálicas para sus armas, y si bien las espadas ya se parecían mucho a los gladios romanos, y si bien yo ya los voy llamando gladios por varios episodios, no tendremos los verdaderos gladios hasta que los romanos no conquisten partes de Hispania y conozcan el talento de los herreros de esa región. En cuanto a las otras armas que comenzaron a tener uso prioritario en estos tiempos, quiero mencionar 2 cambios en las legiones. Por un lado, la jabalina, también conocida como pilum, comenzó a reemplazar a la lanza larga de tipo hoplita, ya que a medida que Roma se iba deshaciendo de las falanges, esas lanzas largas se convertían en un lastre que una legión no se podía dar el lujo de tener en las montañas samnitas. Así que los romanos inventaron una jabalina mucho más fina. Con un nuevo tipo de aleación, crearon un instrumento cuya punta apenas se mantenía unida al asta de madera por un conector tan fino que esa parte siempre terminaba doblándose al impactar un cuerpo o un escudo enemigo. Ese impacto servía a 2 propósitos. Por un lado, hacía que el escudo impactado ya no tenía ningún valor porque el arrastre de la jabalina misma no le permitía al enemigo usar el escudo. Recordemos que un guerrero tenía segundos entre la lluvia de jabalinas y el choque con el enemigo propiamente dicho, así que no había tiempo. Y por el otro lado, cuando ese conector se doblaba, ya no le servía al enemigo para usar la jabalina y devolver el tiro. En realidad, eso sucedía muy a menudo en la antigüedad. Guerreros iban a tomar lanzas enemigas y las arrojaban de vuelta. Y si se pregunta cuánto de lejos un soldado romano podía tirar una jabalina de esas, la respuesta es entre 20 y 40 metros según fuerzas personales. Pero los mejores tiros siempre eran los tiros de menos de 15 metros del enemigo. Esos tiros siempre perforaban escudos enemigos. El segundo artículo que quiero mencionar aquí son los yelmos de esa época, también conocidos como galeas o cascos. Esos cascos se caracterizaban por una forma cónica o redonda, con una perilla central levantada y un protector del cuello que sobresalía de atrás. Las placas de la mejilla, para proteger los lados de la cabeza, eran generalmente creadas por materiales menos duraderos, y es por eso que los yelmos romanos encontrados hoy en día carecen de esa parte, a pesar de que podemos ver claramente dónde estas, cubremejillas iban atadas.
Otras características comunes incluyen un patrón de tipo cuerda alrededor del borde y un patrón de tipo piña en la perilla de la cresta. Esos yelmos se van a modificar mucho después de las reformas de Mario, todavía estamos lejos de eso, y serán construidas en masa para soldados que no poseían los medios de comprar un yelmo así. Lo más interesante era que en la gran mayoría de los casos, galeas romanas venían con el nombre del soldado inscrito dentro del yelmo mismo, apenas ese legionario dejaba de ser un astero, o sea, apenas pasaba sus primeras 1 o 2 batallas. Y ahora al tema de hoy, por fin. Marco, uno de los trillizos de Lucio y Aeliana, había muerto en la arena de Gradas de manera de Capua, casi de la manera más estúpida o vergonzosa que un gladiador puede morir. Resulta que un buen día, cuando el joven Espurión lo había visitado al complejo donde los gladiadores vivían y practicaban, ambos decidieron dar una vuelta por la ciudad de Capua. Eso, en líneas generales, estaba estrictamente prohibido para gladiadores, sobre todo aquellos gladiadores que habían sido capturados en guerra y que en realidad no eran nada más que esclavos, cuyo trabajo era matar a otros esclavos o ser matados por otros esclavos. Pero, en el caso de Marco, quien era un ciudadano romano y quien obviamente nunca había sido un esclavo y nunca fue capturado en una guerra o batalla, esas reglas no contaban. Y Marco tenía muchas libertades que otros gladiadores de la época nunca se pudieron dar el lujo de siquiera soñar. Ese día, Marco le contó a Espurión que en una semana le tocaba enfrentarse a uno de los pocos gladiadores que habían ganado fama en esa era tan temprana de las luchas de gladiadores. Y hablando de gladiadores en general y como un fenómeno de la cultura de Roma antigua, necesito destacar que juegos de gladiadores no comenzaron a llamarse como tales hasta el año 246 a.C., o sea, estamos a unos 60 años de eso, cuando 2 esclavos fueron obligados a pelear a la muerte durante un funeral organizado por unos hermanos llamados Marco y Décimo Bruto, que eran miembros de la nobleza romana y que querían dar un homenaje a su padre que fuese recordado por todo el pueblo romano. Después de eso sí, los gladiadores comenzaron a ser usados de manera cotidiana en espectáculos y en festividades populares. Antes de eso, los gladiadores eran vistos como algo que los campanios y los etruscos, en menor medida, usaban como una de sus formas de obtener placer. Los campanios eran famosos por su estilo de vida decadente y no era sorprendente que Capua fuese una de las primeras ciudades en fomentar esos juegos. Bueno, para hacer una historia larga corta, nuestro Marco, ya un hombre mayor y ya habiendo matado y herido a más de 20 adversarios en sus peleas, supo que su próximo enfrentamiento bien podría ser su último y con eso invitó a su sobrino Espurión a verlo morir. Para que sepas, muchacho, le dijo Marco, Roma pronto será dueño y señor de toda esta región, no solo de Capua, sino de todo el sur de Italia, y yo no quiero estar vivo para cuando eso suceda. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó Espurión. En 7 días me enfrento a Croco, respondió Marco. ¿Croco, el arquero de leones? Así es. Pero Croco solo tiene combates con animales salvajes. Así es, muchacho, pero esta vez han decidido ponerme en contra del Croco y voy a estar atado a otro luchador. 2 contra 1, dijo Marco. Ganarás seguro, se rió Espurión. Perderé seguro. Estoy cansado de vivir. Con cada día que pasa, siento el peso de jamás haber vuelto a Roma más y más. Y también acuérdate de esto, una vez que los romanos verdaderamente hagan una vía entre Roma y Capua, como están diciendo, no habrá escondite para alguien como yo aquí. Marco estaba hablando de la futura Vía Apia, que en aquellos años solo existía en la mente de gente y de uno de los nobles más polémicos de Roma. Estoy hablando de Claudio Apio. De él escucharemos mucho más al final de la Segunda Guerra Samnita, pero sabemos hoy en día que fue él quien tuvo la visión de una ruta derecha entre Roma y Capua. Y una vez que los romanos empezaron a construir rutas, a las cuales llamaban vías, los romanos no pararon de hacerlo. Antes de la Vía Apia, soldados tenían que marchar 3 días a través de bosques y pantanos para llegar de una punta a otra. Después de eso, solo hará falta 1 día y medio, y a marcha forzada 1 día nada más. Transporte de bienes y tropas se duplicarán en velocidad, y eso será uno de los cimientos de la grandeza de Roma. Bueno, durante el día de la lucha entre Marco y Croco,
Marco decidió que ya era basta y en un movimiento que causó odio general del público hacia él, Marco le metió su espada a su propio compañero antes de provocar a Croco. Cuando Croco lo embistió con su tridente, Marco al menos estaba seguro que la gente de Capua no le iba a perdonar la vida. Todo el mundo indicaba pulgar hacia arriba. Marco estaba a punto de morir y Croco usó su tridente de la manera más eficaz. Ni siquiera le dijo adiós. Y dicho sea de paso, un pulgar hacia abajo significaba clemencia y un pulgar hacia arriba significaba muerte, al contrario de lo que mucha gente piensa hoy. Espurión sintió vergüenza por su propio tío y nunca más fue a visitar la bulliciosa, sucia arena donde gente se mataba para que otros puedan ver el evento. Cuando Espurión regresó a su casa esa noche, llamó a sus hijos y a su esposa y les prohibió ir a la arena y disfrutar de los espectáculos. Pero esos espectáculos ni siquiera habían nacido en Roma aún, y como bien sabemos, el fenómeno de los combates de gladiadores se convertirá en uno de los pasatiempos favoritos de millones y millones de espectadores en el mundo romano. Un mundo romano que describiremos en nuestro episodio que viene, episodio 39, Estado de la Unión, 320 a.C. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.